El mundo está al borde de un colapso económico. Desde hace unos días, la guerra económica y comercial que están manteniendo dos de las grandes potencias mundiales, China y Estados Unidos, está poniendo en un verdadero jaque a todos los mercados del mundo. Mercados donde de un día para otro han desaparecido trillones de dólares del mercado. El pánico se apodera de Wall Street, se apodera de Asia, se apodera de China y en general del mundo entero. ¿Es este el inicio de una recesión global que azotará el mundo para siempre? ¿O por el contrario, es una estrategia de Donald Trump para intentar reducir los tipos de interés y también alcanzar acuerdos económicos en materia de exportación y de importación con el resto de países justas para ellos mismos? Bueno, pues hoy vamos a desglosar todo este caos de los aranceles, de si ahora China le pone a Estados Unidos le vuelve a poner a China, qué es lo que pasa con el yuan, qué es lo que pasa con el dólar, qué es lo que está pasando con el índice del miedo, o también llamado el índice de la volatilidad del SP500, y sobre todo, por supuesto, quédate con nosotros porque vamos a analizar también Bitcoin y el impacto que puede tener en el precio, en el corto, en el medio y en el largo plazo. Así que sin más dilación, vamos a comenzar este vídeo. Todo comenzó el denominado Liberation Day, el día de la liberación, donde todos los mercados estaban a la espera de lo que Trump iba a decir. Y curiosamente, cuando salió al escenario y comentó que iba a haber un arancel de un 10%, los mercados tuvieron un repunte muy interesante, pero que cuando salió con esa famosa tabla, que ahora se ha hecho un gran meme, los mercados comenzaron a derrisquear, provocando una de las primeras caídas épicas que hemos tenido estos días. Donald Trump lanzó esa bomba de los aranceles recíprocos, porque hay que recordar que en cierto modo es verdad que Estados Unidos y Trump se ampara en que al igual que le ponen aranceles a Estados Unidos, pues ellos también se lo van a poner al resto de países. Sin embargo, para China, esos aranceles fueron devastadores, porque ya no es que solamente se aplicaba ese 20%, que los mercados incluso en ese momento no prestaron tanta atención debido a todos los aranceles que había, sino que había que sumar ese 20% que había a un 34% previo, sumando un 54% total a las exportaciones chinas en Estados Unidos. Trump justificó esta medida diciendo que era algo necesario para proteger los puestos de trabajo norteamericanos y también para intentar, en cierto modo, que muchas de esas empresas que están produciendo en China y en países del sudeste asiático vengan a Estados Unidos, donde él incluso habló que podían venir a Estados Unidos porque ahí había cero tariffs. Ya no solamente con esa sorna, el mismo gobierno chino empezó a tomar acción y quizá Donald Trump se esperaba que el gobierno chino iba a tener una respuesta a lo mejor de más acercamiento cuando precisamente pasó todo lo contrario. El 4 de abril, Beijing o Pekín responde con dureza. ¿Y de qué forma? Bueno, pues anunciando un 34% de aranceles sobre producto americano entrante en China y que entrarían en vigor el 10 de abril de este año, de 2025. Y además, el Ministerio de Comercio chino llamó a estas acciones de los aranceles sobre el producto chino como algo característico del bullying. Sin embargo, después de esa acción, como decíamos anteriormente, del gobierno chino, previamente a la respuesta añadiendo ese 20% de aranceles por parte de Estados Unidos a China, el día 7 de abril, Trump añadió diciendo que si los chinos le ponían esos aranceles, pues él iba a poner aún más. ¿Cuánto? Un 50% más a los aranceles que ya previamente decíamos que contábamos con el 20 y el 34%. Esa medida para mucha gente fue tomada como una especie de farol o como una especie de all-in intentando que China entrara en razón y se sentaran a negociar con Estados Unidos sobre las exportaciones y esa balanza comercial desequilibrada que dice Trump que tiene Estados Unidos frente a China. Sin embargo, China no cede. China dice que ¿qué? Pues aquí estoy yo. Ante esa amenaza de Trump, China no cede y sigue hablando sobre que las acciones de Trump están tensando el ambiente, anuncia nuevos aranceles y Trump de nuevo vuelve a responder provocando unos aranceles de más de un 100%, en concreto de un 104% que entra en vigor el día 9 de abril. Horas después, pues que estamos haciendo, que esto es un pulso, ¿verdad?, entre Xi Jinping y entre Trump, pues ahora China anuncia otro 50% más de aranceles sobre el producto americano, llevando sus aranceles China a Estados Unidos de un 84%, mientras que Estados Unidos en torno a un 104%. Es decir, que tanto China como Estados Unidos se están matando comercialmente, económicamente, sin armas, en este caso con aranceles.
Pero ¿es en realidad, como decía, el fin del mundo? Ya no hay vuelta atrás dentro de los aranceles. Pues como veis, fijaos en este giro de los acontecimientos en el que ayer, día miércoles 9 de abril, cuando las tarifas iban a entrar en vigor, los famosos aranceles, de repente tenemos que Donald Trump hace una pausa de 90 días. ¿Y cómo reacciona el mercado? Pues bueno, el mercado reacciona de una forma muy positiva. De una forma en la que esta imagen se ha hecho bastante famosa y en la que 5,5 trillones de dólares americanos, que no os olvidéis, fueron añadidos a los stocks americanos. Entonces, claro, de repente vemos cómo de nuevo cualquier decisión política, en este caso sobre todo de los dos gigantes mundiales que son Estados Unidos y China, pues tienen un impacto tremendo. Y claro, de repente las reacciones se hicieron notar. ¿Como cuál? Pues bueno, por ejemplo, teníamos que la Unión Europea ahora va a encargar más gas procedente de Estados Unidos debido a, pues bueno, esa presión que ha hecho Donald Trump sobre la posibilidad de intentar negociar algún tipo de beneficio económico para los Estados Unidos para intentar, sobre todo, sopesar pues, ese porcentaje de aranceles que le pone la Unión Europea a Estados Unidos y así llegar a un pacto en común. E incluso, finalmente, el presidente Donald Trump dijo que él piensa de verdad que harán un muy buen trato con el presidente de China, con Xi Jinping, y en general con China. Y claro, los mercados reaccionaron de esa forma positiva, donde se puede ver muy bien reflejado en ese índice de volatilidad, el SP 500, el llamado VIX, o también el que se conoce comúnmente como el índice del miedo. Y que podéis ver aquí que si nosotros lo vemos con una perspectiva mayor a nivel semanal, llegamos a niveles, fijaos, de ese lunes negro japonés. E incluso si seguimos echando el tiempo hacia atrás, podremos ver cómo llegaron a niveles, evidentemente salvando las distancias con ese gran pico, sobre todo del COVID, y que si siguiéramos echando el tiempo atrás, incluso llegamos a esos niveles también de la crisis de 2008, de la caída de Lehman Brothers. Entonces, obviamente tenemos que los mercados reaccionaron de esa forma positiva, volvieron a risquear, añadieron ese capital al mercado y como podemos ver, pues en esa vela en el semanal tenemos una reacción a la baja muy importante, intentando volver a llegar de nuevo a esos niveles donde se consideran niveles de incertidumbre, que eran los que sobrepasaron después de alcanzar los niveles de 50, donde, por cierto, generalmente cuando se ha comprado esos stocks o Bitcoin en niveles del VIX, en esos máximos a partir de los 50, siempre se ha visto recompensado con unos rendimientos a futuro pues óptimos. Ahora, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que nosotros pues sigamos de nuevo volviendo a esta zona en la que deberíamos de encontrarnos probablemente hasta que haya una resolución para los siguientes 90 días. Porque ahora bien, tenemos estos 90 días y aún así el mercado tampoco consideramos que esté aún de fiesta. ¿Por qué? Sí, ha habido una pausa con los demás países, pero verá que con China los aranceles siguen sobre la mesa. Entonces, dudo mucho que lleguemos a estos niveles de nuevo de diciembre, en el que nos encontrábamos incluso en junio de 2024, o esta famosa bull run que tuvimos en noviembre, después de las elecciones de Estados Unidos, ya que a pesar de que la situación ha mejorado, como os he dicho, con China aún se sigue negociando. A pesar de que Trump piensa que va a llegar a un buen puerto esas negociaciones, en realidad tendremos que ver cómo se van sucediendo los acontecimientos y si más que un tira y un floja podemos considerar que de verdad vayan a llegar a un acuerdo que nos lleve a un buen puerto. Pero es importante ver esta reacción a la baja y vamos a pasar al siguiente índice. De acuerdo, y aquí tenemos el índice del SPX, que sabéis que es como si fuera el SP 500, pero a nivel índice se le llama SPX, que son constituidas por las 500 empresas más importantes. Y que, por cierto, si no has visto el vídeo, el primero del canal en el que hablábamos de la correlación entre el SP 500 y Bitcoin, os invito a que lo veáis. Ahora bien, ¿qué es lo que tuvimos y cómo el mercado reaccionó? Pues una vez que nosotros llegamos a caer desde ese ATH, que llegamos en febrero, hasta nuestro bottom, cayó un 21%. Y recordad que no es un mismo un 21% de un activo, de una altcoin, al 21% en conjunto con las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. Es decir, que es una caída muy importante y que llegamos a rellenar esta zona donde coincidió con la que tenemos en este lado de aquí a la izquierda, que fuese anterior a ATH en diciembre de 2021, que luego nos llevó pues, a ese invierno posterior del COVID. Bien, una vez que hemos recargado en esta zona,
desde Crypto Squad planteamos dos escenarios. Un escenario en el que conseguíamos ese bottom de la semana pasada y a partir de ahí podíamos rankear para subir o llegar a esa zona de liquidez, como marcábamos aquí, y finalmente volver a recuperar. Normalmente el SP500, como veíamos en el vídeo, el primer vídeo de todos, suele tener recuperaciones en V y más sobre todo cuando las noticias que en realidad empujan a la caída del precio son noticias externas que en realidad no tienen nada que ver con un enfriamiento de los datos económicos a nivel laboral o a nivel estructural o a nivel de producción o a nivel de exportación. Entonces, generalmente el SP500 ha solido tener este tipo de recuperaciones en V. Algo que era muy importante y de lo que nosotros nos fijamos, vamos a poner el intervalo de una semana, para saber que podía ser una buena opción de compra, era que llegamos aquí, como podéis ver, en esta zona de aquí, al RSI en sobreventa. Recordad que el RSI es lo que se denomina como ese índice para intentar saber si un activo está sobrecomprado, si llegáramos a la zona de los 70, vamos a poner un poquito más grande, o si está sobrevendido llegando a la zona de los 30. ¿Y por qué fue un buen momento para comprar tanto el SP500, cualquier empresa dentro, como por ejemplo podría ser Tesla, podría ser Microsoft, al igual que también como para poder comprar Bitcoin, que ahora lo vamos a ver? Pues porque no veíamos esos niveles. Fijaos, es que ni durante el invierno, Cristo invierno o el invierno en general de los mercados 2022, sino que nos tenemos que remontar a marzo de 2020 para poder ver niveles por debajo de 30. Como os decía, normalmente cuando tenemos un VIX que sube muchísimo, un SP500 que cae mucho y que llega a niveles de sobreventa, pues suele ser un buen momento, nos indica como que es un buen momento para poder realizar algunas compras. Ya sabéis que nosotros desde CryptoSquad pues nos vamos en all-in, pero a partir de ahí actuamos en consideración. ¿De qué forma? Pues os lo enseño. Desde CryptoSquad comenzábamos a analizar ese plan Trump y acorde a los datos que os estaba comentando y otros muchos que podréis encontrar dentro de CryptoSquad, pudimos anticiparnos a ese movimiento y acumular una serie de nuestros queridos Poncis para luego en esta subida, pues incluso ir giteando. Ya sabéis que gitear es vender un poquito. Aquí, por ejemplo, Antonio decía, bueno, algún día saldrá a la luz cómo tu gorra Trump, de Trump es una línea directa con la Casa Blanca para tener información insider, porque acertamos en esa teoría. Luego, pues también Rental decía que el único diría de los pocos que he visto tan convencido de que habría alegría esta semana. Luego también, por ejemplo, pues tenemos Dran, aprendiendo de los mejores. Falláis menos que una escopeta que no es de feria. Bueno, aquí Dran ha hecho su ejemplo, bastante curioso. Y luego, bueno, pues también alguna serie de movimientos que conseguimos, como dijimos, comprar desde la baja para luego ir poco a poco saliendo. Ya sabéis que de Crypto Squad tenemos la filosofía siempre de ir vendiendo y sobre todo pues analizando lo que comentábamos. Bueno, y aquí tenemos estas teorías donde os comentaba, acorde a que nuestros alumnos dentro de Crypto Squad pues consiguieron establecer una estrategia interesante acorde a la estrategia de apertura que teníamos con el SPX y en el que, bueno, pues comentábamos, entre otras cosas, que yo, por ejemplo, seguía encabezonado con que sería una semana verde y que, sobre todo, el plan Trump seguía su curso y que todo lo que estaba ocurriendo tenía un sentido muy claro. Además, algo que a mí me ayudó mucho para entender qué estaba pasando era que en una recesión, en ese farolillo que metió Trump para sopesar cómo estaba el SPX, no entran 4 trillones de dólares. Cuando nos encontramos en una recesión, chicos, no entra esa cantidad de dinero. Era un dinero que estaba desrisqueado y que se estaba esperando a que se risqueara de nuevo cuando las condiciones macro lo invitaran. Y así fue con esa pausa de los TARI de 90 días. Y acorde a ello, risqueamos, evidentemente, acorde a esas blue chips y siempre ajustando stop losses por si acaso, porque ya os digo que nadie sabe en realidad qué va a pasar. Y bueno, pues aquí comentábamos de nuevo que parecía que los países entraban a negociar y bueno, pues aquí finalmente el resumen un poquito del por qué íbamos tan a tope con la situación que nos encontrábamos y la cual pudimos analizar de forma correcta. Bien, chicos, y aquí nos encontramos con nuestro querido Bitcoin, con nuestro querido Ponzi. Y como podéis ver, una de las zonas que nosotros marcamos era ese anterior ATH de marzo, esa zona aproximada. Muchas veces de CryptoSquad hemos comentado que esos mechazos que muchas veces se dan no llegan a entrar justo en ese punto en concreto de los anteriores ATH porque hay muchas órdenes para entrar en loan o para comprar en spot justo arriba pensando que a lo mejor si toca esa zona justo no vaya a entrar.
Y de nuevo volvemos a esa correlación que podréis ver en el primer vídeo, en el que, si os fijáis, tenemos un gráfico muy similar, sobre todo con esta vela envolvente, con un cuerpo tremendo y un volumen también muy, muy fuerte, que nos llevó de nuevo pues, a pasar desde esa cota de los 74.000 aproximadamente hasta llegar a una TH temporal en esa vela de unos 83.300 aproximadamente. ¿Y qué vemos ahora? Pues que vemos que en realidad, a pesar de que hemos subido de ahí, nosotros no hemos conseguido romper esa tendencia que tenemos bajista marcada desde ese anterior ATH. Como podéis ver, todos los intentos que hemos tenido de fuga, en este caso, han sido para volver a caer. Aquí vemos esas mechas donde hay una presión de venta importante que hace que el precio vuelva a caer. Y sobre todo aquí, como podemos ver, que se hace muy interesante de ver, es esta mecha tan grande, tan importante, que de nuevo volvió a ser rechazada para volver a caer y entrar en esas zonas que además pusimos como zonas compritas para DCA. Desde Cristo Squad hemos comprado, incluso Les y yo, y ahora nos encontramos luchando de nuevo para intentar romper esa tendencia bajista en la que nos encontramos. Bien, y por último en el semanal, para que lo tengáis también bien claro, como podéis ver, en realidad no ha cambiado aún el panorama. Es cierto que es muy positivo ver una reacción al alza de Bitcoin, ¿no? Pero para intentar cambiar esa estructura tendremos que romper esa zona que veíamos en torno a los 83.300, poder lateralizar quizá un poquito y a partir de ahí volver a intentar buscar cotas por lo menos próximas a los 88.000. Pero lo que quería también que vierais es cómo ese anterior, esa zona de acumulación que tuvimos prácticamente desde marzo de 2024 hasta noviembre de 2024, esta zona que tenemos aquí es la zona que curiosamente coincide con ese mechazo que tenemos en el que, pues obviamente muchas órdenes, order block, makers, etcétera, pues también tenían sus órdenes de compra puestas para volver a subir el precio al alza. Es decir, que estas zonas, esas zonas que hemos dicho, a partir desde los 74.000, 75.000 aproximadamente, hasta los 70.000, 69.600, que iría más o menos con el anterior ATH del ciclo, serían zonas muy interesantes para, si volvemos a caer, volver a acumular de nuevo. Ahora bien, ¿cuál es el panorama en el que nos enfrentamos ahora? Incertidumbre, hay más dolor, va a haber velas verdes. En realidad, ya lo he dicho muchas veces, chicos, nadie sabe qué es lo que puede pasar. No obstante, no quita lo que hemos comentado previamente, donde también lo podréis ver en mi Twitter, en el que hablamos de la teoría del plan Trump, donde muy probablemente ahora se intente llegar a muchos acuerdos con países tan importantes como pueda ser China en los próximos meses, al igual que pasó en la anterior legislatura de Donald Trump, donde también intentó algo similar, pero evidentemente con mucho menos impacto. Ya lo hemos dicho en más de una ocasión, Trump no es tonto, Trump no es ajeno a lo que está ocurriendo y evidentemente él juega con sus propias cartas en ese pulso que ya no solamente está teniendo con Jerome Powell sobre la bajada de tipos de interés, sino también con Xi Jinping, el presidente de China. Y no, el mercado, por lo menos por ahora, no da indicios de una recesión. Para que pudiéramos entender que nos encontramos en un indicio de recesión, tendríamos que encontrar un enfriamiento de los datos económicos a nivel productivo, a nivel de materia laboral, a nivel de exportaciones, y ahora mismo no tenemos nada sobre la mesa, cuando además tenemos que muchos de los datos previamente e incluso actas de la FOMC y declaraciones de Powell comentaba que una serie de proyecciones económicas tenían que tener en cuenta dos panoramas, uno de ellos con los aranceles y otro de ellos sin los aranceles. Por lo que si ahora mismo nos planteamos un escenario sin aranceles, tenemos como por ejemplo Goldman Sachs, que ha quitado esas proyecciones que teníamos de entrar en Estados Unidos en un proceso de recesión económica. Por lo tanto, si además tenemos que esos datos económicos que se proyectaban para 2025, así como los recortes de tipo de interés, estaba todo acotado a esa política de aranceles, ¿qué nos impide ahora a nosotros pensar que si esos aranceles se quitan o finalmente se ponen recíproco del 10% con la mayoría de los países y se logra con China llegar a un acuerdo, porque de nuevo esos datos económicos que fueron tirados a la baja, evidentemente por la situación general de geopolítica en la que nos encontramos, puedan volver a ser revisados al alza? Además, tenemos que tener en cuenta las proyecciones de la CME FedWatch acerca de los recortes de tipo de interés, donde ya sabéis que para un panorama económico en el que sobre todo los activos de riesgo, como puede ser Bitcoin y cripto, son favorables en esa política que tenemos expansionista por parte de la Fed. Sin embargo, si miramos los datos, que ya sabéis que van cambiando día sí y día no, sobre las proyecciones de la rebaja de tipo de interés, vemos que en mayo, en un principio, se estima que no se va a dar ese recorte de tipo de interés. Sin embargo, volvemos a lo mismo. Si hubiéramos visto precisamente esos datos sobre las probabilidades de recorte de tipos de interés antes de la pausa de los 90 días de los aranceles, veíamos cómo se igualaba bastante la posibilidad de que en mayo tuviéramos el primer recorte de tipo de interés.
Sin embargo, el panorama sigue siendo muy positivo, donde tenemos casi seguro una en junio, tenemos otra en julio, tenemos otra en septiembre y se empieza a hablar que incluso pudiéramos tener una cuarta ya en diciembre. Hay escenarios incluso que se hablan de 5 tipos, de 5 recortes de tipos de interés. Sin embargo, yo pienso que el más realista sería por lo menos llegar a 2, 3 recortes de tipo de interés, sobre todo si finalmente vemos que los aranceles son mínimos o que incluso si finalmente se cancelan del todo. Trump, héroe o villano, lo que sí que tenemos claro es que finalmente ha conseguido que esos países que ponían aranceles de forma injusta, según Trump, al producto americano, ahora se sienten en la mesa a negociar cómo reducirlos, cómo quitarlos o cómo darle algún tipo de beneplácito económico a Estados Unidos. Pero lo que sí que tenemos claro es que ahora mismo nos encontramos en tiempos de incertidumbre. Y a pesar de que Donald Trump, como decíamos, ha hecho una pausa de esos aranceles, nadie sabe qué va a pasar en los siguientes meses. Es cierto que lo que esperamos es que se sienten a negociar y que lleguen a ese acuerdo que decíamos previamente. Pero como nadie tiene la bola de cristal, recordad siempre tener una estrategia acorde a vuestra gestión del riesgo y sobre todo también a vuestro patrimonio. Bien, proscrito. ¿Y cuál es el panorama en los siguientes meses, días o semanas para cripto? Pues lo siento mucho, pero nadie te puede decir a ciencia cierta qué es lo que puede pasar. Lo que está claro es que cripto y Bitcoin son vistos como activos de riesgo y para que primero haya una rotación a esos activos de riesgo, tiene que haber previamente una subida de esos stocks donde luego podamos ver esas rotaciones. Sin embargo, tenemos que recordar que Bitcoin y el SP 500 son activos ya que van de la mano. Por lo tanto, hay que diferenciar muy bien lo que puede hacer Bitcoin a lo que puede hacer el resto de altcoins. Antes, cuando se comentaba que para que Bitcoin subiera tendría que haber una salida de capital de stocks o de mercados tradicionales, ahora nos hemos dado cuenta que no es así y que Bitcoin y el SP 500 bajan y suben a la misma vez. Porque cripto es diferente y cripto ahora mismo va de otra forma. Y para que entrara ese capital dentro de cripto, para tener la famosísima all season, tendríamos que ver una mejora primero de los mercados tradicionales y en general de la geopolítica actual. Así que no te desesperes si estás aún esperando esa subida para poder salirte en break-even o incluso para tener profits. Bien, así que finalmente no os desesperéis, no estéis pegados a la pantalla con vuestros charts porque ya sabéis que no vais a poder mover absolutamente nada. Muchas veces el estar pegados a la pantalla nos lleva a sobretradear y muy probablemente a poner en peligro parte de nuestro capital. Entonces, no juguéis a ser dioses del trading. Si ahora mismo estáis en una situación complicada, lo que yo os aconsejo es que tengáis vuestros stop loss, vuestros take profit y también que guardéis esa liquidez por si acaso volvemos a tener caídas en esa zona en Bitcoin en torno a los 74.000 hasta los 69.000, porque serían zonas cojonudas para poder acumular. Y ya para concluir al 100%, si os ha gustado este vídeo, si habéis aprendido algo nuevo, oye, pues no perdéis nada dándole a me gusta y suscribiéndoos al canal donde ya sabéis que de forma semanal tendréis un vídeo o mío o del ex poniéndoos al día de todo el mundo cripto. Así que sin más dilación, se despide un servidor, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo y hasta luego.